Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar, son las 7 de la tarde, tiempo de Guaymas, Sonora. Vamos a empezar este servicio de júbilo, miércoles de júbilo. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a aplaudir nuestras manos y vamos a gozarnos en esta tarde alabando a nuestro Dios. Amén. En el cielo se oye, la tierra se canta. En el cielo se oye, la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová, panderos y arpa. Vamos todos a alabar a Jehová, panderos y arpa. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. En el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová, con panderos y arpa. Vamos todos a alabar a Jehová, con panderos y arpa. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová, con panderos y arpa. Vamos todos a alabar a Jehová, con panderos y arpa. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Aleluya. Vamos a seguir cantando al Señor esta alabanza más. Aleluya. Aplaudiendo nuestras manos, gozándonos en esta tarde. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que alegre entendido, Jesús. Porque me has ayudado, tu salvación es buena.
Todopoderoso, te alabamos, te establecemos en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Vamos a cambiar la alabanza, el ritmo de la alabanza. Vamos a adorarle, vamos a cantarle adoración al Señor. Levante sus manos al cielo y vamos a cantar esta alabanza todos juntos. Él es Señor. Él es Señor. Resucitó de los muertos. Cada rodilla Se inclinará, cada boca confesará que Jesús es Cristo y es Señor. una vez más vamos a cantárselo al Señor. Él es Señor. Él es Señor. Y mi Dios resucitó de los muertos. Resucitó de los muertos y es Señor. Cada rodilla se inclinará, cada boca confesará que Jesús es Cristo y es Señor. Mi corazón Mi corazón entona la canción. cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más vamos a alabar a nuestro Dios. Oh, te damos la gloria, mi Dios, te alabamos, Señor. Bendito Santo, bendito eres, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, Señor, en esta tarde, mi Dios, porque tú eres, Señor, mi Dios. Gracias, 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 poderoso Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a aleluya, ponernos, amén, en intercesión delante de Dios. Primeramente porque pues, Dios nos ayude, amén, hablando nuestras vidas, Dios nos ayude a través de este servicio, dándonos su palabra, su Espíritu Santo. Amén. Oramos, amén, por cada iglesia de nuestro compañerismo, que sea así, que Dios nos esté visitando en cada lugar, en cada casa, en cada lugar donde se han reunido hermanos en esta tarde, miércoles. Vamos a orar a Dios, amén, que visitación de Dios, amén, se esté dando a través de todo el compañerismo, las iglesias,
Dios esté hablando a través de pastores, ministros, amén, predicadores, amén, trayéndonos su palabra, trayendo dirección a su pueblo. Oramos por nuestros líderes, oramos los pastores que van delante de nosotros llevando liderazgo. Oramos por el pastor Greg Mitchell, Wyman Mitchell, Greg Mitchell, la iglesia en Prescott, también por nuestro pastor y líder José Luis Gagiola, la iglesia de Nogales, su familia, su ministerio. Oramos en esta tarde por la iglesia de los Mochis, pastor Víctor Higuera, su familia, su ministerio, y por mi pastor César Núñez, la iglesia ahí en la Yucatán, pastor César, su familia, su ministerio, sus hijos en esta tarde. Vamos a orar a Dios, amén. Dios sabe hasta dónde, Dios tiene planes, propósitos, Dios tiene el control. Oramos en esta tarde, amén, que se cumplan propósitos en todo esto, que sea más la ganancia, que sea más lo bueno que va a salir de todo esto, que las pérdidas millonarias financieras, el costo político, el costo social, todo lo que se está perdiendo quizás, pero con Dios no se pierde, con Dios ganamos. ¿Cuánto dicen amén? Porque nuestro Dios es un Dios que va adelante, nuestro Dios es un Dios, amén, que va, aleluya, muy adelante en visión, amén, comparado con nosotros, y Él tiene planes, Él tiene propósitos para mucha gente, muchas almas, iglesias. Dios se está moviendo desde un primer momento, Dios se está moviendo y seguramente Dios se va a mover, aleluya. Así que oramos al Señor, oramos, amén, que esto sea conforme a su plan, que termine conforme a sus planes. Le pedimos que sea lo más pronto, porque los seres humanos no resistimos tanto encierro, tanta restricción, tantas cosas. Pero Él sabe, amén, aleluya, Él tiene todo bajo control. Así que vamos a orar al Señor, vamos a orar por este momento, amén, en el que nos encontramos, amén, estas restricciones, amén, todo lo que está sucediendo, que todo obre para bien. Cuando dicen amén, que sea todo para bien, que todo redunde en el bien. Gloria al Señor. Almas salvándose, gente, amén, aleluya, quizás apartada, alejada de Dios por el tiempo, aleluya, viniendo a los pies de Cristo, amén. Nosotros, Dios, amén, llevándonos, amén, a valorar más, cada día más, aleluya, lo que tenemos, aleluya, al Dios, aleluya, amén, que tenemos, amén. Vamos a orar al Señor, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar por todos y cada uno de nuestros hermanos. Vamos a orar por los niños, los ancianos, aleluya, que son vulnerables ante esta situación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, mi Señor. Venimos atando, reprendiendo toda oposición, Señor, pidiendo, Señor, nos des paso, libertad, Señor, a tu Espíritu Santo para llevar a cabo este servicio, Señor, para llevar a cabo, Señor, mi Dios, la predicación de tu palabra, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos en esta tarde y bendice cada iglesia, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, mi Dios, a seguir adelante como iglesia, a seguir, Señor, mi Dios, Padre, en los caminos, Señor, Padre, en los cuales tú nos has marcado. Dios, ayúdanos, Padre, a seguir siendo fieles, Señor, mi Dios, a ti, mi Señor, mi Dios. Que ninguna circunstancia, Señor, nos aparte, ni a izquierda ni a derecha, Señor, mi Dios. Ayúdanos en esta tarde con tu palabra, Señor. Y, Señor, mi Dios, te pedimos, Señor, que se cumplan tus propósitos, que se cumplan tus planes, Señor, en medio de todo esto, Señor, en medio de esta contingencia mundial, Padre Santo. Reprendemos este virus, reprendemos este mal en el nombre poderoso de Jesús y te damos libertad, paso, libertad, cabida, Señor, a tu Espíritu en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios, vamos a alabarte. Gracias, Señor, te alabamos, Señor.
Te adoramos, Señor, mi Dios, gracias, bendito Santo. Bendito eres, Señor, gracias. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Pues quiero darle gracias a mis hermanos músicos. Nada más recordarle nuestro próximo servicio, el domingo, el estudio de la palabra de Dios. Lo vamos a estar transmitiendo si las cosas no cambian, se va a estar transmitiendo de la misma forma. Y el domingo a las 7 tenemos el servicio de milagros. Vamos a estar orando por enfermos, como siempre lo hacemos. Yo quiero pedirle a usted, iglesia, amén, seguir siendo fiel. Amén, sea fiel a Dios como ha sido enseñado, como ha aprendido. Recordarle, ahí está la cuenta en el grupo, y si no la tiene, pues de alguna manera, aleluya, siga siendo fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, promesas, en sus dádivas a Dios. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Desde sus casas, los que están escuchando. Amén. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros escuchando. Abra su Biblia en Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Se dice que las pirámides egipcias son famosas porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos poderosos egipcios. La abadía de Westminster en Londres, Inglaterra, es reconocida porque en ella descansan los restos de los nobles y personalidades notables inglesas. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Todos estos lugares son famosos y atraen visitantes de todo el mundo por lo que contienen, mientras que la tumba de nuestro Señor Jesucristo es famosa por lo que no contiene. Aleluya. Amén. Jesús no está allí. Él resucitó de los muertos. La tumba de Jesús es visitada por mucha gente ahí en Jerusalén, pero a diferencia de todas las demás, es famosa por lo que no contiene. El domingo pasado conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años Él murió y fue llevado, amén, su cuerpo a una tumba, a un sepulcro. Pero al tercer día, aleluya, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él venció la muerte. Él vive. ¿Cuánto dicen amén? Quiero darle un mensaje que le he puesto, la promesa de la resurrección. Y abra su Biblia, si trae su Biblia, en Lucas capítulo 20, versículo 34 al 38. Dice Lucas capítulo 20, versículo 34 al 38. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aleluya. La promesa de la resurrección. Y quiero hablar primeramente la gente viviendo solo para esta tierra.
Dice el versículo 34 de nuestro texto, dice: entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Escúcheme, en esta tarde Jesús usó la expresión los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Corresponde a la idea de cuando las personas solo están viviendo como para esta tierra. No es que sea malo el casarse, pero no olvidemos que la razón del casamiento fue diseñada o instituida por Dios para procrear hijos legítimos para esta tierra y de esta manera formar una familia. Te casas, tienes hijos, son legítimos, pero si no te casas y tienes hijos, serán ilegítimos, o como esa palabra muy fea que se usa, hijos bastardos. Y Dios no aprueba el nacimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio. Así que casarse o darse en casamiento es algo que tuvo su fin para poblar la tierra. Su propósito fue el de poblar la tierra, obviamente de hijos legítimos. Amén. Génesis capítulo 1, en el versículo 27 al 28. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces vemos que la expresión los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento tuvo que ver con una orden de Dios de multiplicarse, sí, y llenar la tierra. Esta expresión también la encontramos en Mateo 24, versículo 37. Dice Mateo 24, 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Amén. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús habla de su venida, Jesús usa la expresión que estaban algunos casándose y dándose en casamiento. Y aunque casarse no es malo, aquí lo pone como que era el único fin de estas personas, casarse y darse en casamiento, dando a entender, aleluya, a gente que solo estaba viviendo para esta tierra, para este siglo, sin tomar en cuenta lo que viene el siglo venidero. Porque el versículo 34 de nuestro texto dice que Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. En otras palabras, los hijos de este siglo se fijan más en el reino de este mundo. ¿Cuántos me oyen? Amén. Los hijos de este siglo se fijan más en el reino de este mundo. Una tendencia hacia las actividades mundanas, llámese trabajo, deportes, o el asunto de las ventas, o favores a familiares, amigos, o los negocios, tiempo extra, etc. Y una disposición casi nula hacia la obra de Dios. Amén. Ese es el punto del cual está tratando Jesús en esta noche. Que no caigamos en usar nuestras energías, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, usándolo solamente en el reino de este mundo. Y nos habla de una parábola
que está en Lucas 16. En Lucas 16, nuestro Señor Jesucristo nos ilustra esto con una parábola. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del mayordomo infiel? Amén. Dice que el dueño absoluto de todas las cosas descubre a su mayordomo siéndole infiel. Dice en el versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Mucha gente, hermano, que tiene dones, talentos, habilidades, piensa o cree que Dios se las dio solamente para ser usadas en este mundo. Amén. Y nunca han volteado, amén, a mirar la obra de Dios. Amén. Amén. La obra de Dios está por todos lados, cualquiera la puede mirar. Amén. Amén. ¿Sí? Los asuntos de la iglesia, los asuntos del evangelio, evangelismo, amén. El ayudar, amén, a las personas a restaurarse, las naciones, enviar hombres Amén. a predicar el evangelio. Mucha gente no voltea a mirar la obra de Dios. El mayordomo se miró en una situación difícil, porque él nunca miró, aleluya, hacia la eternidad, hacia la obra de Dios. Sus dones, sus habilidades, todos sus talentos los había usado siempre, amén, para este siglo, para este mundo. Así que se mira, aleluya, en una situación difícil, porque al quitársele la mayordomía, le esperaba la ruina. Así que formó un plan. Dice el versículo 4 al 6, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Era lo que le importaba. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y así se fue con cada uno de los deudores. Aleluya. Y de esta manera aseguró su futuro aquí en la tierra, para cuando su amo le quitara la mayordomía. Una de las cosas que distingue a los hijos de este siglo es la habilidad o sagacidad para hacer negocios aquí en la tierra. Amén. Amén. Son capaces de sacrificarse para asegurar sus bienes en la tierra, cosa que un hijo de Dios no tiene ese mismo alcance. Quizá pueda tener habilidades, quizá pueda mirar muchas cosas, pero no tiene el mismo alcance. Amén. 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 Para hacer todo tipo de negocios. Dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Amén. No alabó la deshonestidad del mayordomo, créame. No dice así la palabra de Dios. Alabó la astucia de su plan para sobrevivir aquí en lo terrenal. Amén. Porque los hijos de este siglo, dicen, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los del mundo, hermano, son más sagaces, dijo el Señor en esta parábola, más sabios en los negocios de este mundo que muchos hermanos de la iglesia. Porque están dispuestos, ellos sí están dispuestos a dedicar mucho tiempo en los asuntos terrenales. Ellos sí están dispuestos a sacrificar todo tipo de cosas, aleluya, con tal de ser exitosos en la tierra. Amén. Amén. Y de eso está tratando nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu vida? Dedicada plenamente a los negocios de la vida, a los negocios terrenales, y muy poco al servicio de Dios
A eso se refiere el Señor cuando dice en el versículo 34 de nuestro texto: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Está diciendo que están viviendo solamente para esta tierra. Pero miren lo que dice el versículo 35 del mismo texto, nuestro texto: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cómo está eso? Bueno, yo quiero hablar segundamente viviendo el reino de Dios. Vuelvo a leer el versículo 35 una vez más. Dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Todo aquel que está unido a Cristo y confía desde ahora su vida a Dios es llamado por Jesús como hijo de la resurrección. ¿Por qué? Porque vive en la tierra como si estuviera viviendo en el cielo. Es decir, experimenta la vida según el Espíritu y no según la carne. Claro, de manera inicial, imperfecta si usted quiere, pero de una manera verdadera. Amén. 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 Sabemos que estamos aquí solamente de paso y que todo, aleluya, lo que hay aquí, seguramente aquí se va a quedar, no nos lo vamos a llevar. Amén. Amén. Nuestro verdadero lugar está en el cielo. El Hijo de la resurrección vive en la tierra como si estuviera viviendo en el cielo. Amén. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, experimentamos el perdón de nuestros pecados, el derramamiento de su amor sobre nosotros y además empezamos a vivir el reino de los cielos. ¿Cómo está eso? Que yo vivo aquí y tú también, pero tú vives en el reino de los cielos. Dice el versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Nos damos cuenta que en el cielo los lazos de sangre ya no cuentan como en la tierra, porque seremos vivificados por el Espíritu de Dios. A esto se refiere la expresión: ni se casan ni se dan en casamiento. En el mundo de los resucitados, dice Jesús que ya no habrá esposo ni esposa, porque todos, incluyendo los ángeles, seremos hijos de Dios. Un lazo que nos unirá a nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, donde Jesús es el primogénito de entre todos nosotros. Amén. Amén. ¿Qué es mejor para ti en esta tarde? ¿Vivir para esta tierra o vivir para Dios? Perdón. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscar, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Desde luego el mayordomo infiel no es ejemplo para nosotros, porque él actuó a la inversa. Buscó primeramente su seguridad en la tierra. No buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que buscó primeramente su seguridad en la tierra. Actuó a la inversa. Él ayudó, hizo un plan y ayudó a los demás deudores para que lo recibieran en sus casas cuando ya no tuvieran la mayordomía. Típico de los hijos de este siglo, que no les importa la injusticia, no les interesa fallar a la mayordomía, no son impedidos por su conciencia, no les molesta lo inmoral o lo chueco en los tratos. Yo digo en esta tarde que si tienes talentos, dones, trates de ponerlos al servicio de Dios. Amén. Sé justo, sé fiel con Dios. El ser mayordomo de los talentos y habilidades que Dios nos da
requiere de nosotros un servicio fiel. Amén. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro capítulo 4, en el versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si usted ha podido mostrar sus talentos, sus dones, sus habilidades para este mundo, si ha podido generar recursos con ellos, si ha podido generar bienes, si ha podido conseguir lo que se ha propuesto, ahora que se trata del trabajo en la obra de Dios, no busque impedimentos. Dispóngase, aleluya, en sacrificio a Dios. Amén. Dice Romanos 12:1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo racional. Amén. En nuestro texto, lo que Jesús nos está diciendo, que de lo que se trata es vivir verdaderamente en el reino de Dios. Por eso quiero hablar terceramente, la oportunidad que tenemos de ser llamados hijos de la resurrección o de vivir en el reino de Dios. Algo que para muchos quizás parezca locura, pero dice el versículo 35 y 36 de nuestro texto: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ya entendimos lo que significa eso, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Jesús vino del cielo a esta tierra e hizo algo grandioso por la humanidad. Dio su vida en una cruz por todos nuestros pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero después de su muerte, hizo algo todavía más grande por nosotros, y eso fue resucitar de los muertos. Aleluya. La resurrección de Jesús constituye la esperanza de todo creyente. La resurrección de Jesús es lo que le da un sentido, una dirección, una fuerza a la fe cristiana. Aquí está Jesús usando dos calificativos para todos aquellos que por su caminar en fe sean ya hallados dignos de alcanzar el siglo venidero o la vida eterna. Un calificativo que usa está en el versículo 36 y dice: y son hijos de Dios. Sé que hay otro antes, dice: son iguales a los ángeles. Pero quiero hablar de este calificativo: y son hijos de Dios. Y el otro dice: al ser hijos de la resurrección. Amén. Amén. Jesús murió por tus pecados para darte una esperanza de una nueva vida en esta tierra. Ciertamente es así, pero también resucitó de los muertos. Esto es que venció a la muerte para darte una esperanza de vida eterna en el cielo. Amén. No solamente aquí, sino también en el siglo venidero. La tumba del Señor en Jerusalén es muy visitada. Precisamente por ser la tumba del Señor es visitada. Pero ahí ya no está el cuerpo del Señor. Esa tumba está vacía. Dice en Lucas 24, del 1 al 6, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo
las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya, aleluya. Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Veamos lo que dicen las Escrituras en 1 Corintios. Esto es muy interesante. Esta escritura de 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 al 20. Es muy interesante porque esto, amén, redondea o viene a sellar todo lo que Jesús está hablando en este pasaje que tomamos y lo que he venido hablando acerca de vivir para esta tierra o vivir, aleluya, para la vida eterna, para la vida que viene. Amén. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19 al 20, pero voy a leer la versión Biblia al día. Amén. Dice 1 Corintios 15, 19 al 20, dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Oh, hermano, es la Biblia la que está diciendo, está hablando de felicidad, de dicha, de desdicha o de infelicidad. La infelicidad siempre va a estar en el corazón que solamente está viviendo para esta tierra, para este mundo. El gozo es para aquellos, aleluya, aquellos corazones que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Que esperan, aleluya, cielos nuevos, tierras nuevas, que esperan, amén, aleluya, la vida eterna. Y eso es lo que nos hace vivir felices, confiados, gozosos. La resurrección de Cristo le vino a dar el mayor sentido a nuestras vidas, el mayor sentido al cristianismo. Lo ha llenado de poder, de esperanza. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la primicia de una gran cosecha para el reino de Dios. amén. El reino eterno de Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 37 de nuestro texto: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Si alguien te dice que este mundo acaba en el 2020, no le creas. O, aleluya, porque pues eso nadie lo sabe. No está, amén, todavía registrado, descubierto. O si alguien declara que todo esto acaba con el coronavirus, no te aconsejo que lo creas. Pero lo que sí te pido es que no pierdas más la oportunidad que Dios te está dando de ser contado como un hijo de Dios. Amén. Si estás escuchándome en este video, esta predicación, no te aconsejo que creas lo que digan las noticias o lo que por ahí alguien quiera declarar, profetizar y decir que el 2020 aquí termina todo. Pero no pierdas más la oportunidad que Dios te está dando de ser contado como un hijo de Dios, un hijo de la resurrección. Si decides, como Nicodemo, recibir de Dios el nuevo nacimiento para poder ver y entrar al reino de Dios y experimentar una nueva vida. Si tú estás viviendo solo para esta tierra y no estás viviendo para el reino de Dios, hoy tienes la oportunidad de ser llamado
hijo de Dios, hijo de la resurrección. Los hijos de la resurrección nacen de un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, aleluya, del cual, amén, Jesús habla en su palabra, es acerca de reconocer que necesitamos un Salvador. Amén. Cuando salimos nosotros a las calles a predicar, llevamos dos cosas en mente. La primera es hacerle entender al hombre pecador, al inconverso, al que no tiene a Cristo, aunque solamente tenga religión, es hacerle entender que es un pecador delante de los ojos de Dios. La segunda cosa es hacerle ver que necesita un Salvador. Y sabes que esas dos cosas golpean muy fuerte en la gente, porque a nadie le gusta, amén, que le digan de la forma que sea, amén, que está prevista en el Evangelio, que es un pecador. A nadie le gusta eso, porque todos nos consideramos buenos. Amén. Y eso golpea muy fuerte a la gente, pero es el Evangelio. Aleluya. Es lo que predicamos, es lo que el Señor nos mandó a predicar. La segunda cosa que les golpea muy fuerte es decirles que necesitan de alguien. Amén. Es decirles que necesitan un Salvador. Porque mucha gente dice, yo no necesito de nadie, yo no necesito un pastor, yo no necesito una iglesia, yo no necesito hacer lo que ustedes hacen, yo voy al cielo, yo por mis obras, yo puedo, yo lo voy a hacer. Y mucha gente se considera autosuficiente Amén. Amén. y cree que puede llegar al cielo o a la resurrección o al siglo venidero porque yo las puedo, porque yo soy muy inteligente, porque yo estoy muy preparado, porque yo hago esto y esto no lo hago, y esto sí hago y esto no. Y eso los golpea muy fuerte, el decirles, tú no puedes, necesitas a Jesús, necesitas un Salvador, Amén. necesitas recibirle en tu corazón, humillarte delante del Dios vivo, del Dios santo, y reconocer algo que es difícil, pero reconocer que eres un pecador delante de los ojos de Dios, y que si mueres en pecado no verás la vida eterna. Por eso Jesús murió por ti, murió por tus pecados. Por eso Él vino hace más de 2000 años y fue muerto en una cruz para el perdón de tus pecados. Aleluya. La segunda cosa que te puede golpear muy duro es golpear esa autosuficiencia, o decir que por obras yo puedo entrar al cielo, o porque no he matado a nadie, o porque no vivo, amén, de esta manera o aquella. Déjame decirte que vivas como vivas, necesitas un Salvador. Amén. Amén. Necesitas a Cristo Jesús. Si tú estás viviendo solo para esta tierra y no estás viviendo para el reino de Dios, hoy tienes la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, hijo de la resurrección. Los hijos de la resurrección nacen de un nuevo nacimiento. Se esfuerzan por avanzar por el camino de la justicia, dejando entrar la impiedad, la iniquidad, que es el pecado recurrente, todo afán y toda hipocresía, y basan su vida en la obediencia a Dios. Amén. Hoy puedes basar tu vida en obediencia a Dios. Si estás escuchando este mensaje, hoy puedes inclinar tu rostro, como lo hice yo y muchos hermanos lo hicimos una vez, y arrodillarte en ese lugar donde estás y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón por tus pecados, hablar con tus propias palabras y decirle, Señor, perdóname. Él te va a escuchar, Él te va a entender, Él te va a recibir. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y pedirle perdón y decirle, Señor, te abro mi corazón y te dejo entrar y te recibo como el único Señor y Salvador de mi alma. Y vive para Dios, vive en obediencia a Dios. No te enredes en las cosas del mundo, no te enredes en los asuntos de la vida, no te enfoques demasiado en esta tierra. Vive en obediencia a Dios. Usa tu vida, tu tiempo, tu cuerpo,
tus dones, tus talentos, tus habilidades y ponlas al servicio de Dios en esta tarde. Gracias, gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga en esta tarde.